Bienvenido, es un placer estar compartiendo contigo. Quiero contarte que en días pasados estuvimos teniendo una gran celebración a través de que nos unimos varias de las sedes de la iglesia Crossbridge aquí en el sur de la Florida, y tuvimos una tarde de celebración en la playa donde varias personas tomaron sus votos de bautismo. Fue realmente muy emocionante, muy edificante ver a estas personas manifestar su fe, su confianza en Jesús. Y el bautismo justamente tiene ese propósito de mostrar nuestra identificación con Cristo Jesús mediante la fe, de que ahora la vida que estamos viviendo es habiendo muerto a la antigua manera de vivir independiente de Jesús, y ahora es unidos, caminando con Él en su nueva vida en la resurrección. Fue un tiempo realmente hermoso. Aquí de nuestra sede se bautizaron 4 personas. En total más o menos fueron como unas 15 personas las que estuvieron tomando sus votos de bautismo. Estuvimos acompañándoles, y como unas 100 personas en total ahí acompañándoles, celebrándoles, expresándoles nuestro cariño y nuestro deseo de acompañarles para seguir creciendo. Fue un evento realmente sobrecogedor, y así que vamos a seguir planeando más tardes como estas. En el mes de mayo, en el día 22, si aún tú no has tomado tus votos de bautismo y estás interesado en hacerlo, si te gustaría tener esta experiencia, ahí vas a tener la oportunidad. Déjanos conocerlo, déjanos saber de tus dudas, de tus inquietudes. Estamos aquí para atenderte. Quiero decirte que domingo tras domingo, en la medida que tú escuchas los sermones tanto en inglés como en español, estamos disponibles para ti, para cualquier pregunta, para cualquier necesidad, para cualquier petición de oración. Es con mucho gusto que queremos hacerlo. Es un placer para nosotros poder invertir tiempo en tu vida, porque este es nuestro anhelo. Te animo a que bajes en tu teléfono la aplicación que tenemos como iglesia, Crossbridge Miami Spring. Baja esa aplicación de tal manera que ahí en tu teléfono vas a tener todo lo que necesitas. Vas a poder conocer cuáles son los eventos que estamos preparando, cuáles son los ministerios, cuáles son las reuniones, los grupos que se están llevando a cabo. Y si quieres participar, vas a tener la oportunidad ahí de donar si tú quieres hacerlo, para colaborar con el desarrollo de este ministerio. Y tanto en inglés como en español, en esa aplicación, en la parte de abajo vas a encontrar la palabra español, y vas a tener acceso a cada uno de los sermones que semana tras semana, y puedes compartirlos con otras personas. Recuerda que estamos en una cuenta regresiva de 40 días para irnos acercando semana tras semana a la celebración de la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén en el Domingo de Palmas, y una semana después la gran celebración del Día de la Resurrección, Easter, el Día de la Resurrección, donde aquí como iglesia local Miami Springs nos estamos preparando para en un solo servicio, como una sola familia, participar todos juntos. Y puedes venir con tus niños, con tu familia, porque tendremos la oportunidad de compartir, tendremos comida para compartir, y tendremos varios detalles muy importantes que van a hacer de ese día algo muy especial, tanto para los grandes como para los niños. Compartiremos juntos, y lo mejor, estaremos celebrando uno de los eventos más importantes de nuestra fe, que es la resurrección del Señor Jesús, lo que nos da garantía de que Él va a volver por segunda vez, y le esperamos. Ora conmigo en este momento para que nos preparemos para la meditación de su palabra. Padre, gracias por darnos vida, gracias por darnos la bendición de poder venir delante de ti en el nombre de Jesús, invocando la sangre de Cristo para que nos cubra y nos limpie, y nada interfiera la comunión contigo. Prepáranos para escuchar la exposición de tu palabra. Háblanos y edifícanos de tal manera que tu nombre sea santificado,
Que tu voluntad sea hecha y que tu reino siga siendo expandido, creciendo, Señor. Señor, te pedimos que nos edifiques a través de ella y que a través de estos medios podamos llegar a más y más hogares. Padre, escucha la necesidad de aquellos que están clamando de pronto con desespero en este momento, con angustia, o aquellos que han perdido toda esperanza, aquellos que no tienen ni siquiera fuerza para clamar. Te pedimos que tú los alcances con tu favor, los revoluciones y les muestres a Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, bienvenido y continúa conectado con nosotros. Muy bien, vamos a disponernos a meditar en esta mañana en la enseñanza de la palabra de Dios. Quiero contarte una historia que me llamó mucho la atención, que el pastor Sam, pastor americano de aquí de la iglesia Crossbridge, me narró en esta semana. Es algo que él conoció en un viaje que hizo en Haití. Es acerca de unos niños que estaban en un orfanato. Y obviamente al encontrarse allí, estos niños habían pasado por situaciones difíciles en su vida, pues habían perdido a sus padres por diferentes razones y se habían enfrentado a la escasez, al hambre. A pesar de que los misioneros que los estaban atendiendo allí lo hacían con mucho cariño y seguramente oraban por ellos y les enseñaban acerca del amor y de la provisión de Dios. Y a pesar de que estos niños estaban recibiendo sus 3 alimentos, desayuno, almuerzo y comida cada día, les costaba mucho trabajo conciliar el sueño. En la noche se encontraban muy ansiosos y no podían realmente dormirse. Uno de los misioneros de pronto tuvo una idea y en el momento de estos niños ir a acostarse, decidió tomar un pedacito de pan, un poco de pan, y colocarlo en la mano de ellos, ya no para comer, sino para que ellos lo tuvieran ahí. Y esto dio un buen resultado. Los niños se sintieron más seguros, más calmados y pudieron de una manera más rápida, más pronto conciliar el sueño. Porque cuando les preguntaron qué les sucedía, ellos expresaron el temor de no tener seguridad si al otro día iban a poder tener comida. Para nosotros los seres humanos, esta es una constante preocupación. Y justamente hoy vamos a hablar de esta porción en la oración que el Señor Jesús enseñó. Vamos a entrar en la parte de las peticiones para las necesidades humanas. Y el título en el día de hoy, entonces, nuestro tercer sermón, es simplemente la palabra pan. Así como hemos hablado del Padre, del reino, entonces vamos a hablar del pan, como el Señor Jesús nos enseñó a pedir. Voy a pedirle que usted siga conmigo la lectura y que en la medida que vaya leyendo, procure hacer esto como una oración, dirigiéndoselo a Dios. En Mateo capítulo 6 del 9 al 13. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día,
Y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. He invertido los dos anteriores sermones, las dos anteriores semanas, en primer lugar, para hablar acerca de cómo inicia esta oración que Jesús enseñó a sus discípulos, a través de una invocación llamando a Dios Padre que está en los cielos. Y en segundo lugar, ya hemos considerado las peticiones que están relacionadas con Dios y con su gloria. Santificar su nombre, desear que su reino venga y que se haga su voluntad. Así que en el día de hoy estamos entrando en el segundo bloque de las peticiones, las que están relacionadas ya no con Dios y con su gloria, sino directamente con el ser humano y con las necesidades del ser humano. Por eso mi primer punto en esta mañana es el siguiente: la ubicación de las peticiones humanas en la oración deben recordarnos por lo menos dos cosas. No debemos tener una visión equivocada de lo que es la oración. La oración definitivamente no es un medio express para suplir simplemente nuestras necesidades. No debemos venir delante de la presencia de Dios en oración con afán, con ansiedad, convirtiendo la satisfacción de nuestras necesidades en el propósito primordial de nuestra comunicación con Dios. Obviamente esto no significa que usted o yo no podamos en un momento dado clamar a Dios específicamente por una necesidad. Y con mayor razón si es una necesidad urgente, pues nos va a tocar hacerlo así. Como le ocurrió al apóstol Pedro, que él vio a Jesús caminando sobre el agua y él le pidió a Jesús que él pudiera hacer lo mismo, y por orden de Jesús Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero luego se asustó, comenzó a ver el mar y el viento y comenzó a pensar que lo que estaba haciendo era totalmente extraño y dudó y comenzó a hundirse. Y en ese momento entonces lo único que Pedro pudo decir en una oración rápida, urgente, fue: Señor, sálvame. Obviamente no podía decir nada más. En ese momento él no podía comenzar a reconocer que el nombre de Dios era santificado o a pedir que viniera el reino y que se hiciera la voluntad, porque se iba a ahogar. Suficiente agua le hubiera entrado por la boca. Pero no significa que usted en un momento dado entonces no pueda clamar así de manera específica, y sobre todo en cuando el peligro es inminente, pues nosotros clamaremos y le diremos al Señor: Señor, protégenos. Pero lo que el orden de las peticiones para las necesidades humanas que están después de las peticiones para la gloria de Dios, para el reino de Dios, nos enseña es que la prioridad en esta oración no somos nosotros. La prioridad no son nuestras necesidades. La prioridad realmente es la gloria de Dios, es su reino y es el cumplimiento de su voluntad. Ahora, tenemos necesidades que deben ser satisfechas. Tenemos la necesidad de que nuestra vida sea sustentada, y eso es muy real y no lo estamos negando ni desconociendo. Dios tampoco. Dios es totalmente conocedor de nuestras necesidades, y para nuestra fortuna Dios es un Padre bueno que tiene la disposición y tiene el poder de proveernos a través de su gracia y de su favor. Pero nuestro propósito, querido amigo, en la vida no es simplemente vivir para nosotros, para satisfacer nuestras necesidades, sino realmente nuestro propósito es mucho mayor, es vivir para la gloria de Dios. Quisiera resumirlo en este momento en la siguiente frase que he escrito: no vivimos para comer, comemos para vivir para la gloria de Dios.
No vivimos para obtener, sino que obtenemos para administrar, para dar, para compartir, para que el nombre de Dios sea exaltado. Por eso, en segundo lugar, también debemos recordar, a la luz de este orden en que aparecen las peticiones de las necesidades humanas, es que es lícito buscar suplir nuestras necesidades, pero hay que buscar la satisfacción de nuestras necesidades conforme al propósito y voluntad de Dios. Porque anhelamos que tanto el fin como los medios, es decir, que tanto el resultado final como la manera como conseguimos ese resultado final sea conforme a la voluntad de Dios. Que el suplir nuestras necesidades resulte genuinamente en la exaltación de Dios, resulte en que su nombre sea santificado, en que se reconozca su reino y su autoridad y que se haga conforme a su voluntad. Por eso, para nosotros preguntarnos siempre si lo que vamos a hacer le agrada a Dios, es más, para nosotros hasta el preguntarnos si lo que estoy pidiendo está conforme a la voluntad de Dios, es un asunto realmente muy importante para todos aquellos que nos consideramos hijos de Dios. Quiero insistir en esto, que las peticiones para suplir nuestras necesidades en la oración que Jesús enseñó no aparecen en primer lugar, no aparecen antes que en los intereses del reino de Dios, con el propósito de que no hagamos entonces de la oración el centro para nuestra vida, para nuestras necesidades. No somos nosotros el centro de la oración. El centro de la oración es Dios y su gloria. La oración es un medio a través del cual nosotros nos comunicamos en nuestra relación personal con Dios. Definitivamente no es un cajero automático que nos ahorra tiempo y que de manera express nos da lo que nosotros obtenemos. Déjame mostrarte a través de unos versos en el libro de los Salmos cómo el salmista expresa realmente el anhelo que él tiene de que la voluntad de Dios sea hecha en su vida. Y obviamente que también el salmista pedía por sus necesidades, pero el cumplimiento de la voluntad de Dios era un asunto prioritario para él. En el Salmo 48 él dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El salmista está expresando la satisfacción que él tiene por hacer la voluntad de Dios, y no solamente la satisfacción porque sus necesidades sean satisfechas. Está conectando la voluntad de Dios con el conocimiento de lo que es su ley, con el conocimiento de lo que es su palabra, y declara que para él ir por ese camino de la voluntad de Dios es totalmente agradable, es satisfactorio, no es una carga. De ahí se desprende que en el Salmo 143, versículo 10, entonces el salmista hace una oración: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aprender a hacer la voluntad de Dios está íntimamente ligado con aprender a conocer la ley de Dios, aprender a conocer su palabra. Que cada vez que clamemos para que Dios supla nuestras necesidades, también anhelemos que esa provisión de Dios no solamente supla nuestro faltante, sino que su nombre sea exaltado, que su voluntad se dé a conocer y sea obedecida, y que su gobierno esté dirigiendo nuestra vida y logre impactar la vida de otras personas. En segundo lugar, mi segundo gran punto en el desarrollo de esta petición, de esta enseñanza de Jesús es: ¿qué quiso decir Jesús con danos el pan? Con la palabra pan, obviamente, el Señor Jesús se refirió a todo lo que sustenta la vida del ser humano.
No solamente se estaba refiriendo en sí al pan hecho de la harina de trigo, de maíz o de centeno. No, estaba hablando de la alimentación en términos general, de todo lo que necesitamos para que nuestra vida sea sustentada. Así que en forma genérica el Señor Jesús estaba hablando por todas nuestras necesidades de comida, de bebida, de abrigo, de techo, todo, absolutamente todo cuanto necesitamos. Génesis 3:19 nos demuestra que el uso de la palabra pan abarca realmente todo lo que es alimento. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando Dios lanzó esta sentencia, Él es consciente de que el ser humano no solamente iba a comer pan, el de trigo, sino de toda clase de alimento. Por eso hay otras versiones que dicen: muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Lo mismo sucede con Génesis 28:20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Obviamente Jacob lo que está pidiendo es que Dios provea el alimento y provea el vestido, el abrigo. Marcos, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 4 dice: pero él respondiendo dijo, estas son palabras del Señor Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una comparación impresionante. Evidentemente está comparando el sustento del alimento para la vida humana, lo está comparando con el sustento que Dios provee a través de Él y a través de su palabra. Ahora, vivimos en una cultura donde tenemos polos opuestos. En las grandes ciudades del mundo, las grandes capitales del mundo, hay abundancia y hay escasez. En las grandes ciudades del mundo hay personas que experimentan hambre. Hay inanición y hay muerte por falta de alimento. Pero también hay la posibilidad de tener alimento acumulado en la nevera, en la alacena para varios días. En las grandes ciudades ocurre que hay familias que no solamente tienen una nevera, sino que tienen dos. Y muchas veces tienen un refrigerador extra para poder almacenar mucha más carne. Los gobiernos en los países tienen centros de acopio, donde hay silos, donde está almacenada los granos, la cosecha que los gobiernos han comprado a los agricultores, para desde allí ser distribuida luego a los centros donde son mercadeados al por mayor o al menudeo. Esta abundancia muchas veces nos hace difícil poder entender el propósito de pedir en la oración que enseñó el Señor Jesús el alimento para cada día, el pan cotidiano, el pan de cada día. Obviamente muchos de nosotros no estamos viviendo en la condición que vivió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el desierto, donde literalmente necesitaba del pan diario y donde literalmente necesitaba del agua diaria sacada de la roca, porque no había absolutamente nada más. Así que la abundancia que tenemos, más la autosuficiencia a la cual somos propensos, nos hace difícil muchas veces entender el propósito por el cual Jesús en esta oración nos enseñó a pedir el pan para hoy. Ni siquiera para hoy y pasado mañana, no para hoy y la semana, sino el pan diario, el pan para hoy. Y esto entonces me lleva a mi tercer punto. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al hablar del pan diario? Definitivamente el propósito de Jesús, aparte de saber de que
en Dios encontramos la provisión de nuestras necesidades fue enseñarnos dependencia. Dependencia diaria de Dios. Que aprendiéramos a confiar en la provisión de Dios. Y para aprender a confiar en la provisión de Dios, también necesitamos aprender a reconocer cuán necesitados y cuán dependientes somos realmente. La mayoría de las veces no somos muy conscientes de esa dependencia. Recuerden que esta oración que Jesús enseñó no es simplemente para repetir sus palabras, sino que es un modelo, es una guía que tiene principios de vida para guiarnos en nuestra vida práctica. Alguien puede repetir las palabras de esta oración y sin embargo considerar que todo lo que tiene se debe a su esfuerzo, a su capacidad, a su habilidad, a su preparación, a su trabajo. ¿Cuántas veces lo hemos oído o cuántas veces percibimos que las personas están considerando que todo lo que tienen lo han logrado debido a su trabajo, debido al dinero que ellos han conseguido con su propio trabajo? Y las personas se sienten orgullosas de eso. ¿Cuántas veces hemos oído que la gente dice: a mí nadie me ha regalado nada, yo lo he conseguido con mi capacidad, con mi esfuerzo? Es más, puede ser que acostumbremos a dar gracias antes de tomar los alimentos. Normalmente lo hacemos de una manera muy rápida y sin embargo no ser verdaderamente conscientes de cuánto absolutamente dependemos de la bondad y del favor de Dios. ¿Quién nos ha dado la habilidad? ¿Quién nos ha permitido desarrollar la destreza? ¿Quién nos ha dado la oportunidad para adquirir el conocimiento? ¿Cómo hacemos con esa habilidad, esa destreza, ese conocimiento? ¿Cómo hacemos para garantizar que nuestro corazón no se va a detener y va a dejar de latir? No podemos hacerlo. A pesar de todo el conocimiento que tenemos, a pesar de toda la habilidad y toda la destreza que hayamos podido desarrollar, no podemos garantizar que nuestro corazón no se va a detener y que va a continuar trabajando por muchos días más, por muchos años más. ¿Cómo garantizamos que nuestros pulmones van a seguirse expandiendo para recibir oxígeno? Van a seguir contrayéndose para eliminar el CO2. ¿Cómo garantizamos que ninguna vena en el interior de nuestro cuerpo de pronto se va a romper y se va a producir una hemorragia interna? No podemos, somos totalmente dependientes del favor, de la gracia de Dios, aunque tengamos mucha habilidad y mucho conocimiento. No podemos garantizar que un accidente nos pueda dejar inmóviles sin poder usar toda esa destreza y toda esa capacidad. Por eso la enseñanza en esta oración con respecto a la primera petición para las necesidades humanas no solamente es que necesitamos que Dios supla la necesidad, sino que también nosotros necesitamos aprender a depender de Él diariamente, a reconocer cuán frágiles somos. Así dice la Biblia: sepa yo, oh Dios, cuán frágil soy, cuán débil soy. Necesitamos aprender a desarrollar dependencia diaria con la nevera llena o con la nevera vacía. Necesitamos aprender a desarrollar dependencia diaria de Dios con el refrigerador extra o sin el refrigerador extra, en la abundancia o en la escasez. Porque esta fue la experiencia también del apóstol Pablo cuando escribió en Filipenses: pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir
en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Dependencia diaria, querido amigo, que produzca gratitud diaria, exaltación diaria para el nombre de Dios, santificación del nombre de Dios. Que su nombre sea santificado, que venga su reino y que se haga realmente su voluntad. Dios mismo nos confronta en su palabra. Dios nos cuestiona cuando realmente somos orgullosos y pensamos que lo que tenemos lo hemos logrado porque nosotros hemos sido capaces de hacerlo. Primera de Corintios 4:7 dice: ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Ahora, yo soy consciente que en ocasiones tenemos preguntas que no tienen una respuesta fácil para dar. Sobre todo cuando la gente está preguntando: ¿por qué a pesar de que le pido a Dios me encuentro en escasez? ¿Por qué tengo faltante y si le he clamado a Dios? No existe una respuesta de manera general que pudiera satisfacer a todas las personas para todas las circunstancias. Pues en ocasiones la necesidad, el faltante, puede ser un plan de Dios, un propósito divino, aunque nos cueste creerlo. Los seres humanos siempre anhelamos abundancia, siempre pedimos por abundancia, aunque muchas veces no sabemos si la abundancia en algún área de nuestra vida pudiera convertirse, en lugar de ser una bendición, pudiera convertirse en una atadura, pudiera convertirse en una tentación que no seríamos capaces de resistir y a la final nos esclavizaría. Dios se lo advirtió al pueblo de Israel cuando fue a entrar a la tierra prometida. Cuando iban a dejar de pasar aquella circunstancia del desierto, dependiendo del maná diario y del agua de la roca, iban a entrar a la tierra que fluía leche y miel. Dios les dijo que cuando comieran y se saciaran, y que todas sus pertenencias se multiplicaran y aumentaran, posiblemente el corazón de ellos se iba a llenar de orgullo y se iban a olvidar de su hacedor. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 8. Pero obviamente que no siempre la escasez se debe a que es un plan divino. Porque así como nosotros debemos depender diariamente de Dios, también somos responsables de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Entonces, la abundancia o la escasez pudiera ser un propósito de Dios, como también muchas veces está relacionado con la buena o la mala administración que nosotros hayamos hecho. Este es un asunto que hay que discernirlo de manera particular y que hay que trabajar en ello. Quiero ir a mi cuarto y último punto en esta mañana. Esta petición del Señor Jesús por el pan diario, el pan de cada día, nos enseña que Dios es Padre proveedor. Toda la Biblia nos muestra a Dios como un Padre bueno, que tiene la disposición para escuchar nuestro clamor. A mí me impacta mucho leer lo que voy a leer en Proverbios 15:8, donde dice que Dios se complace con el ruego, con la oración de sus hijos. El Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. Estos justos no son justos por sí mismos, sino que han sido declarados justos por la justicia de Cristo. Es por los méritos de Cristo y no por los méritos propios. La Biblia en varias ocasiones compara la paternidad humana con la paternidad de Dios, para que nosotros podamos entender cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es su compasión que actúa en favor
de sus verdaderos hijos. Hay una comparación muy curiosa en Mateo 7:11, a la cual te pido que la leas con mucha atención juntamente conmigo, pero que no reacciones, porque en nuestra prevención, en nuestra susceptibilidad, solemos reaccionar a lo que la Biblia dice y perdemos el centro, el énfasis de este versículo. Mateo 7:11, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Como te dije, nuestra susceptibilidad a flor de piel nos hace reaccionar, y muchas personas cuando oyen este pasaje se sienten incómodas, se sienten hasta ofendidas. ¿Cómo así que la Biblia dice que somos malos? La realidad, querido amigo, es que si nos comparamos con la santidad de Dios, que si nos comparamos con la justicia de Dios, si nos comparamos con la rectitud de Dios, si nos comparamos con la bondad de Dios, realmente somos descalificados, somos malos, porque todos hemos pecado, todos somos culpables de haber ofendido el carácter de Dios. Todos nos hemos desviado y hemos seguido nuestro propio camino, y ha sido un camino caído en forma diferente a la voluntad de Dios. Pero la realidad es que este texto, en lugar de ofendernos, debería maravillarnos. Este texto debería arrancar de nuestro interior una alabanza a Dios, porque el propósito de este texto, aun cuando nos llama malos, es mostrarnos una comparación para dejarnos ver la grandeza tan grande de Dios, porque dice: ustedes siendo malos, aún como padres, pueden ser buenos, pueden dar buenas cosas a sus hijos, pueden portarse bien. Entonces la idea aquí es: con mayor razón Dios, que no es malo, con mayor razón Dios, que es bueno, que no tiene sombra de maldad, con mayor razón Dios entonces puede actuar y puede hacernos el bien conforme a su amor. Qué alivio y qué garantía tan grande tenemos entonces en la naturaleza y en el carácter de Dios como un Padre bueno que es proveedor. Dios no solo provee para nuestras necesidades que sustentan la vida física y emocional, sino que en Cristo Jesús Él nos ha dado provisión, la provisión más extraordinaria e integral, que lo abarca absolutamente todo, incluyendo aún nuestra vida espiritual, para que en Cristo seamos salvos de la condenación eterna de una manera integral. Así como Dios en la época de Moisés dio el maná diario en el desierto para sustentar a su pueblo, Dios nos ha dado a Cristo, que es el verdadero pan que descendió del cielo. No solamente para calmar nuestra hambre temporal, sino para calmar nuestra hambre por la eternidad, para sustentarnos eternamente. A aquellos que hemos sido llamados por la fe en el Evangelio a ser hijos de Dios. Por favor, escucha con atención cómo la Biblia lo declara. Te pido que lo hagas con mucha atención, porque de lo que declara aquí la Biblia depende tu destino eterno. Voy a leer varios versículos del Evangelio de Juan, capítulo 6, donde Jesús está hablando y Jesús está declarando que Él es el pan que sustenta la vida. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiese de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Querido amigo, puedes tener humanamente hablando toda la provisión del mundo para sustentar tu vida, pero si no tienes a Cristo, si no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, si no has comido del verdadero pan que Dios ha provisto, el que bajó del cielo, realmente no tienes nada. Eres el más pobre de todos los pobres, aunque tengas tu mesa llena totalmente de comida. Si no has comido y has bebido de Cristo Jesús mediante la fe en lo que enseña el Evangelio, siempre volverás a tener hambre y sed. Pero si vienes a Cristo mediante el arrepentimiento y la fe, vas a descubrir que por toda la eternidad Él te va a sustentar. Y aquí en el presente, Dios también está dispuesto a escuchar tu oración para suplir tu necesidad. Porque Él entregó su vida, su cuerpo, su sangre para el perdón de los pecados. Recuerda, querido amigo, que esta oración enseñada por Jesús solo tiene sentido si eres hijo de Dios. Y para hacerlo hay que haber sido atraído por el Padre Celestial hacia Cristo. Como hijos de Dios, tú puedes confiar plenamente en la provisión de Dios. Deja que tu corazón se coloque en sintonía, primeramente buscando que la respuesta a tus necesidades sean para santificar el nombre de Dios, para que su reino siga avanzando y para que su voluntad sea obedecida. La Escritura nos dice: por nada estéis afanosos. Recuerda la imagen de los niños huérfanos ahí en Haití con el trocito de pan en la mano. Dios es mucha más seguridad que ese trocito de pan le brindaba a estos niños. La Escritura nos dice que no estés afanado, sino que clames a Dios, que le pidas a Dios, pero que lo hagas buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Ora conmigo en esta mañana. Padre Celestial, una vez más, gracias por esta oración enseñada por Jesús, que tenemos aquí consignada en tu palabra. ¿Cuántas cosas dice esta oración con tan pocas palabras? Gracias, bendito Dios, porque tú eres nuestro sustento, nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio. Gracias porque tú eres un Padre bueno, proveedor. Gracias, Señor, porque podemos aprender a depender de ti en la abundancia y en la escasez. Aun cuando tenemos asegurada la provisión o cuando no está asegurada la provisión, nuestro corazón y nuestros ojos vuelven hacia ti. Como dice el Salmo, como los ojos del siervo se levantan hacia la mano de su Señor. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Padre que nos ha demostrado amor suficiente al no negarnos a su Hijo Jesucristo, al haberlo enviado y al enseñarnos que el secreto no es centrarnos en nosotros mismos, sino que es buscar la comunión contigo, buscar tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, para que tu nombre realmente sea santificado. Padre, gracias porque tú eres fiel a tu palabra. Gracias por sustentarnos. Gracias por escuchar en el nombre de Jesús nuestra oración. Y gracias porque te complaces en bendecirnos como tus hijos. Oro por aquellos que aún no te conocen de una manera personal. Tráeles con tu amor. Muéstrales, Señor, que solo en ti tendrán la provisión eterna. Muéstrales que no se trata de ellos, sino que se trata de ti, pero que tu amor y tu misericordia les cobije. Y aquellos, Señor, que están pasando necesidad, dificultad,
que aprendan a refugiarse, a esconderse en ti, y de ti venga la provisión para tu honra y tu gloria. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te damos gracias. En Cristo Jesús, amén. Que este resto de semana sea realmente muy productiva y aprendas a caminar dependiendo de la bondad de Dios.